en Física 1. En este caso vamos a trabajar el ejercicio 50 del Serway del capítulo 5, que está involucrado un ejercicio con la máquina de Hadwood, ¿sí? Este ejercicio lo podemos asociar, como ya dije en los videos anteriores, con los videos que ya subimos, que desarrolló Carlos, y pueden ver ustedes el video número 7 que está desarrollado, el análisis de la máquina de Hadwood. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Ustedes lo pueden leer completo ahí en el libro, o si tienen ustedes obviamente los archivos libros, pueden buscarlo, el ejercicio 50 y leerlo. Pero para resumir, aquí nos dice que la masa 1 tiene 2 kilogramos, la masa 2 tiene 7 kilogramos, y nos dice que en este sistemita, ¿sí? Justamente, este sistemita, la masa 1 es liberada o empujada con una cierta velocidad inicial. Se le empuja y se da una velocidad inicial, que es hacia abajo, ¿sí? Esa velocidad inicial va a ser de 2,4 metros sobre segundos. Bien, y fijémonos acá también de lo que hablaba Carlos. En este sistema vamos a ver la cuestión del movimiento arbitrario, o sea, nosotros vamos a decidir hacia dónde va a ir el movimiento. Aquí ya nos está diciendo que inicialmente el movimiento es hacia abajo con la masa 1, pero después nosotros vemos cómo desarrollamos el movimiento general y a qué, o más que general, dónde decidimos nosotros que va a ser el movimiento arbitrariamente y hacer todo el análisis a partir de eso. Muy bien. Fijémonos, ¿sí? Primero vamos a analizar qué fuerzas están involucradas en este sistema y las vamos a dibujar. ¿Sí? En el cuerpo 1 vamos a tener el peso relacionado con esa masa que le vamos a llamar peso 1. Y en ese mismo cuerpo vemos que el que está tironeando hacia arriba es la tensión de la cuerda y le decimos que es la tensión. Bien. En este peso, en esta masa 2 vamos a tener involucrado también el peso 2 y hacia arriba tironeando va a estar la tensión de la cuerda. Muy bien. Horizontalmente no tenemos nosotros una fuerza asociada en ninguno de los dos casos que nos esté desbalanceando o que esté aplicándose en ninguno de los laterales. Por lo tanto, solamente son esas fuerzas involucradas en el sistema. Luego nosotros vamos a decidir cómo va a ser el movimiento. Eso va a ser arbitrario. Ustedes lo pueden decidir hacerlo en el mismo sentido en que se empieza a mover esto, o como lo voy a hacer yo en mi caso, en el sentido que yo pienso que se va a mover definitivamente, o en el sentido donde está aplicada la aceleración, que yo pienso que va a ser así. ¿Por qué? Porque fijémonos que la masa 2 es de 7 kilogramos y la masa 1 de 2 kilogramos. Esta es mucho más masiva, por lo tanto genera más peso, y en esa máquina de Hadwood, en esa polea, lo que termina haciendo más peso y ganando en peso en fuerza va a ser esta masa 2. Por lo tanto, mi sentido del movimiento va a ser hacia allá. Ese va a ser mi sentido. Por lo tanto, todo lo que yo vea que suba de acá y lo que baje de allá va a ser positivo. Y es así con ese desarrollo que vamos a determinar los sistemitas cartesianos. Aquí ponemos el eje X y en este caso voy a poner aquí el eje Y, positivo. Y aquí hacemos lo mismo, aquí ponemos el eje X positivo, pero fíjense, yo decía que viene así para abajo, entonces para mí el positivo va a ser hacia abajo. Y aquí tenemos el Y positivo. Ahora vamos a analizar ya el desarrollo de cada uno de los cuerpos por separado. Analicemos el desarrollo de la masa 1. ¿Sí? En el desarrollo de la masa 1 tenemos que ¿qué cosa? Que la sumatoria de la fuerza en Y, ya dijimos que la fuerza en X no la vamos a trabajar, va a ser igual. ¿Sí? Fíjense, lo podemos dejar ahí o podemos hacer de nuevo un sistemita aquí, del mismo, que teníamos aquí el eje Y, aquí tenemos el eje X, y ahí teníamos, para despejar un poco del dibujo, la tensión de la cuerda que iba hacia arriba, y el peso 1 que va hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos decir? Y en el sistemita podemos decir que va a ser tensión menos peso 1. Tensión menos peso 1 va a ser igual. Según la segunda ley de Newton, vamos a tener que esto es igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. ¿Sí? De esa ecuación que obtuvimos vamos a despejar la tensión. Si despejo la tensión me va a quedar que la tensión va a ser igual
a la masa 1 y el peso que está restando pasa sumando masa 1 por la aceleración del sistema más el peso 1. Luego, esta tensión, más que tensión, este peso 1 nosotros podemos reemplazarlo como la fuerza gravitacional que es. Y decimos que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema menos la masa 1 por la gravedad, que esto sería el peso 1. Bien, ya hicimos el desarrollo de la masa 1, hagamos el desarrollo de la masa 2. En el desarrollo de la masa 2 vamos a trabajar y hacer el diagramita primero para que nos guiemos. Sí, el diagrama de eje cartesiano que nos da las direcciones, acá tenemos la dirección positiva X y la dirección positiva arbitraria decidida por mí y hacia abajo. Y ahí vamos a tomar y dibujar las fuerzas involucradas aquí. Aquí tenemos involucrada la fuerza del peso 2 en sentido positivo y para arriba vamos a tener la tensión. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un poquito más alargadito. Bien. Ahí tenemos involucrada el peso 2 y la tensión. Por lo tanto, en nuestro cálculo de sumatorias de fuerza, vamos a decir que la sumatoria de fuerza en I va a ser igual al peso 2, que es positivo por el sentido de movimiento que yo le di, menos la tensión. Y eso, por segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. De igual manera, como hicimos en esta parte de despejar la tensión, vamos a despejar nosotros también la tensión aquí. Me queda cómodo pasar la tensión que está del lado izquierdo hacia el lado derecho positiva y así la dejamos positiva. Me queda que el peso 2 menos esto que está de la derecha lo paso negativo hacia la izquierda, la masa 2 por la aceleración del sistema va a ser igual a la tensión de la cuerda. Observen que aquí tenemos esta tensión y esta tensión que son iguales. Por lo tanto, ocupando esas dos, lo que voy a hacer es igualar. ¿Sí? Vamos a igualar ahí. Igualamos los valores de la tensión y fijémonos. Acá teníamos que era el peso 2, ya lo podemos reemplazar. Y en vez de poner peso 2, vamos a poner la masa 2 por la aceleración de la gravedad menos la masa 2 por la aceleración del sistema. Y esto va a ser igual a, ¿quién decíamos? La masa 1 por la aceleración del sistema menos, aquí veamos bien, aquí puse un menos, en realidad es un más, si se observan bien. Entonces acá tenemos que poner más la masa 1 por la gravedad. ¿Sí? Perfecto. Ahora despejamos la aceleración de esta ecuación. De nuevo me queda cómodo despejarla en la derecha para que se me haga positivo. Entonces, ¿qué digo? Esto que está, fíjense, negativo lo voy a pasar para allá y esto que me está estorbando de este lado lo voy a pasar hacia el otro lado. De esa manera, ¿qué obtenemos? La masa 2 por la aceleración de la gravedad menos la masa 1 por la aceleración de la gravedad va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema más la masa 2 por la aceleración del sistema. ¿Sí? Aquí en ambos casos puedo despejar aceleraciones. Podría despejar la aceleración de la gravedad en el lado izquierdo y la aceleración del sistema lo despejamos en el lado derecho. Veamos cómo nos va a quedar eso. ¿Sí? Despejando acá tengo que la gravedad, masa 2 menos masa 1, es igual. Aquí despejo la aceleración del sistema, masa 1 más masa 2. Si termino despejando esa aceleración, me va a quedar que la aceleración es igual a la gravedad por la resta de la masa 2 menos la masa 1, sobre la suma de las masas, masa 1 más masa 2. Bien. Y ahí ya podemos, reemplazando los valores, encontrar cuál es el valor de la aceleración. Y decimos que el valor de la aceleración va a venir dado por la fracción de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por
la masa 2 que es 7 kilogramos, menos la masa 1 que son 2 kilogramos, sobre la suma de las masas, que sería la masa 1 de 2 kilogramos, más la masa 2 de 7 kilogramos. Bien, voy a realizar el cálculo con calculadora, a ver qué nos da. Tengo la fracción de 9.8 por 7 menos 2, que sería 5, sobre 9, que sería la suma de esas dos. Y de esa manera me queda 5,44. Y nos queda que la aceleración en el sistema va a ser igual a 5,44. ¿Y en qué unidades nos quedan? Fíjense bien, es muy parecido al primer ejercicio que hicimos. Si aquí tengo sumas de kilogramos, me queda en kilogramos. Aquí tengo las otras sumas de kilogramos, también me queda en kilogramos. Y si simplificamos arriba con abajo los kilogramos, nos va a quedar esta unidad, que era la unidad de aceleración de la gravedad, que sigue siendo unidad de aceleración, obviamente. Metro sobre segundos al cuadrado. Y así encontramos aceleración. Y me dirán, y bueno, ¿y por qué hago tanto? Desarrollo tanto el ejercicio para esto, porque en realidad necesitamos encontrar cuál es la aceleración del sistema para saber con esta velocidad inicial en qué momento, ¿sí? O a qué distancia más que momento, se detiene la masa 1 cuando viene bajando. ¿Por qué? Porque nos va a determinar eso dependiendo de la aceleración que tenga. Ahora veamos, ¿sí? Y analicemos los movimientos. Aquí yo puse que la velocidad inicial o la rapidez es 2,4. Y vamos a analizar ahora el desarrollo en cinemática, a ver qué ocurre. Y lo analicemos. Si analizamos el desarrollo en cinemática, tenemos que la velocidad que se inicia, ¿sí?, hacia abajo, fíjense bien, va a ser de 2,4, lo vamos a tomar como velocidad negativa. ¿Por qué? Pues yo dije que mi movimiento yo lo voy a tomar hacia allá. Entonces, si mi movimiento lo tomo hacia allá, esta velocidad que va hacia abajo va a ser negativa. Entonces tengo una velocidad inicial igual a menos 2,4 metros sobre segundo. La aceleración sí va a ser positiva, porque es lo que nos dio según nuestro esquema. Entonces esa aceleración va a venir dada por la unidad de 5, el valor 44 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Y ahora, si buscamos nosotros que este movimiento se detenga, buscamos que una velocidad final de ese movimiento sea 0. Entonces, vamos a plantear también que la velocidad final sea igual a 0 metros sobre segundo. Y ahora viene el planteo. Hay dos caminos para resolver el ejercicio y encontrar cuál es la distancia recorrida que tiene el cuerpo M1 hacia abajo y hasta donde se detenga. En cinemática tenemos dos formas. Una, que es la recomendada siempre por la cátedra, es de ir desarrollando con las fórmulas básicas de cinemática de movimiento acelerado. Encontrar en primer lugar el tiempo. A partir de ese tiempo vamos a reemplazar en la función del espacio recorrido en función del tiempo con un movimiento acelerado, y así vamos a encontrar el desarrollo primero en el tiempo que tarda en detenerse y después cuánta distancia recorre en ese tiempo. Ese es un camino. Y el otro camino sería algo más directo, ¿sí?, que sería trabajar con la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Esa fórmula trabaja directamente las velocidades en función del espacio recorrido y de esa manera nosotros podríamos llegar a despejar directamente el espacio recorrido en esa fórmula y encontrar el valor, ¿sí?, de ese espacio recorrido con los datos que nosotros ya tenemos. Pero lo que lo voy a hacer es el paso un poquito más largo, pero el recomendado, de usar las fórmulas básicas, que sería primero, veamos cuáles son las fórmulas cinemáticas que trabajamos. Tenemos que la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta fórmula vamos a tratar de despejar y reemplazar para encontrar el tiempo. Si yo reemplazo en esta fórmula, voy a tener que la velocidad final es 0,
que es lo que estamos diciendo, que sea 0, igual a la velocidad inicial, decíamos que es negativa, menos 2,4 metros sobre segundos, más la aceleración, que será de 5,44 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. Bien. Si despejamos de aquí el tiempo, observen que primero vamos a pasar el 2,4 de restando, lo vamos a pasar a un signo positivo hacia la izquierda y el 5,44 que está multiplicando pasa dividiendo. Así nos queda que va a ser 2,44 metros sobre segundo dividido 5,44 metros sobre segundos al cuadrado, y así nos va a quedar el tiempo. Bien. Veamos las unidades. Metros se nos simplifica con metro, el segundo se nos va a simplificar con 1 de los segundos, y denominador del denominador nos va a quedar como numerador, o sea que la unidad, la unidad que tenga el valor del resultado va a ser el segundos. Calculemos, a ver, en calculadora que nos sale. Tenemos 2,44 dividido 5,44 nos da un resultado de 0,44. ¿Sí? Entonces tenemos que el tiempo es igual a 0,44 segundos. Muy bien. Luego, ese tiempo, ya dijimos que vamos a usar dos fórmulas. Esta primero para encontrar el tiempo, y ahora vamos a trabajar con la fórmula del espacio recorrido. Espacio final o espacio recorrido igual al espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El espacio inicial lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Y a partir de eso, reemplazando los valores, vamos a poder encontrar cuál es el espacio recorrido en el tiempo, este 0,44. Entonces podemos decir que el espacio recorrido en función de ese tiempo, que será de 0,44 segundos, va a ser igual. Esto ya lo tomamos como 0, entonces vamos a la velocidad inicial. La velocidad inicial era negativa, 2,4 metros sobre segundo. El tiempo, 0,44 segundos, más un medio de la aceleración, que era 5,44 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que el tiempo era 0,44 segundos, todo al cuadrado. ¿Sí? Calculemos a ver el espacio recorrido en ese tiempo. ¿Sí? Fíjense que de este lado el segundo se me va a ir con este segundo, me queda la unidad en metros. Y de este lado, cuando tenga el segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado, también se me va y también me va a quedar en metro. ¿Sí? Calculamos eso. Menos 2,4 por 0,44 más un medio por 5,44 por 0,44 al cuadrado. De esa manera me queda que el recorrido va a ser de menos 0,52 metros. ¿Sí? Ese menos que nos sale en el resultado es porque va bajo el nivel. ¿Sí? Decíamos que nosotros tomamos el sentido positivo hacia arriba, entonces por debajo baja esta masa un total de 0,52 metros. Por eso es el signo negativo que nos da el resultado, dándonos la dirección de ese recorrido. Y ahí podemos decir que el espacio recorrido va a ser de 0,52 metros. Bien, ahora borro, ¿sí? Les dejo un ratito esto para que lo vean bien. Así borro esta parte y vamos a analizar qué pasa con la velocidad en 1,8 segundos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál será, sí, esta velocidad? La velocidad en 1,8 segundos, luego de que se
lanzó, se soltó con esa velocidad inicial. Aquí tenemos de nuevo, no lo borré, acuérdense que la velocidad inicial que está soltando hacia abajo la tomamos como negativa, según nuestro sentido, la aceleración que va hacia allá como positiva, y nos pregunta cuál será la velocidad en ese tiempo, en 1,8 segundos. Para eso vamos a trabajar la ecuación de cinemática que relaciona velocidad en función del tiempo cuando estamos hablando de un movimiento acelerado. Si recuerdan, será esta. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Tenemos el tiempo que nos están dando, que es de 1,8 segundos, ya tenemos la velocidad inicial y también tenemos la aceleración. Vamos a calcularlo. Velocidad 1,8 segundos, la velocidad en función de ese tiempo, nos va a dar que la velocidad inicial es de menos 2,44 metros sobre segundo, más la aceleración que sería de 5,44 metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo va a ser por 1,8 segundos. Realizando el cálculo en calculadora, vamos a obtener, veamos bien, aquí este valor nos da positivo, nos da algo así casi cercano al 10, y con esto va a ser algo así casi cercano al 7 o al 8, veamos qué nos sale. Menos 2,44 más el producto de 5,44 por 1,8. Y eso nos da 7,35. Entonces la velocidad, luego de un segundo, 8, va a ser de 7,35. ¿Y qué unidades? Acá era metros sobre segundo. Fíjense que el segundo este se va con el cuadrado y me queda también metros sobre segundo. Y la unidad me va a quedar de metros sobre segundo. Es interesante analizar, ¿sí? O pensar cómo sería el movimiento ahí en la máquina de Hadwood y cuál sería esta relación de tener una velocidad positiva. Decíamos que lo positivo iba en ese sentido. Entonces tiene que tener al final, después de 1,8 segundos, ya el movimiento que va llevando ese movimiento positivo. Y fíjense, la magnitud ya es un movimiento de 7,35 metros sobre segundo. O sea que aquí, si analizamos o pensamos esta máquina, al darle empujón, bajó en 0,44 segundos, se detuvo, volvió a subir ya por la misma aceleración, que ya cambió la dirección, sigue subiendo, y luego de 1,8 segundos de donde comenzó el movimiento, ya esta masa y las dos masas en realidad van a tener esa velocidad de 7,35 metros sobre segundo. Bueno, ahí les dejo el ejercicio y ese sería el video.